Buenas noches. Estamos iniciando hoy nuestro cuarto live de INE, el manejo de las finanzas en tiempo de COVID para el sector educativo privado, con la licenciada Jennifer García, quien es experta en riesgos financieros. Vamos a hablar un poquito sobre el manejo de las finanzas, qué tenemos que hacer ahora en nuestro sector, ¿no? En estos momentos de COVID-19, donde las cosas han cambiado de manera inesperada, ¿no? Para todos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso. Hola Belén, Jennifer, que está aquí con nosotros. Vamos a darle nada. Vamos a ver. Jennifer. Hola Inés. Vamos aquí. Estamos esperando que Jennifer nos haga la solicitud. Camilo, la solicitud para entonces darle entrada al live. Vamos a hablar sobre... recuerden que tienen que ir escribiendo sus preguntas. Gertrudis, buenas noches. Tienen que irnos escribiendo sus preguntas para entonces que ella nos las vaya contestando. Vamos a tener 50 minutos de la actividad. Alina, Francisco... Jennifer me dice que cómo lo hago. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la parte de manejar nuestros presupuestos, cómo ya finalizar este año escolar. Doña Kitty, buenas noches. Y cómo vamos a ir. Soraya desde Santiago. Hola Soraya, ¿cómo estás? Y vamos a ir viendo diferentes escenarios. Este era el live que teníamos para la semana pasada, que tuvimos que posponerlo, pero ya gracias a Dios tenemos esta nueva fecha, este nuevo momento. Hola José, ¿cómo tú estás? Me encanta la participación de José, siempre activo. Eso es muy importante. Manden sus preguntas, vamos a interactuar, vamos a conocer un poquito más a fondo sobre el tema. Pues, ustedes saben que esto es en vivo, que se me va todavía. Buenas noches, doña María. Dice, es Manuel realmente. Sí, Manuel, yo sé que eres tú. Entonces, vuelvo aquí a ver si ya Jennifer nos mandó la solicitud. No la ha mandado. Ustedes saben que estas son las cosas en vivo, ¿no? Ay, los querubines de Mao. Un saludo, Darwin. Colegio Jesús el Maestro. Ya vamos a ver si ya Jennifer entra con nosotros. Así, mirar aquí. Ya se está conectando. Hola Jennifer, buenas noches. Hola Julia, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Con lo más importante en salud. ¿Y tú y tu familia? Bien, gracias al Señor, tratando de mantenernos en casa. Es lo más importante. Bueno, gracias a Dios ya pudimos coordinar este. Baja un poquito tu cámara porque no te vemos la cara. Ya, Entonces, Jennifer es licenciada en Administración de Empresas y es especialista en riesgos financieros, ¿no? Y a nosotros es muy importante poder conversar contigo sobre todas estas inquietudes y los cambios inesperados. Entonces, ya me habían escrito que cuando íbamos a repautar y gracias a Dios pudimos pautar para deja fuerte. en vivo. Me encanta, Manuel, dice, esto es lo que se llama un live
Ya, igual en vivo, claro. Eso es en vivo. Estas son las cosas, imagínate. Cuéntanos, Jennifer, ¿cómo ahora mismo estamos pasando por una situación que nadie estaba esperando? Esto nos agarró totalmente fuera de base. Y sí. leí el otro día un post de Alejandro Fernández que decía de que la gente siempre te decía, ahorra por cualquier vaina. Llegó la vaina. Entonces, cuéntanos ahora mismo, en un momento como el que estamos pasando actualmente, ¿cuál deben de ser las primeras medidas que debemos de tomar para evitar que se nos desequilibre pues nuestras finanzas? Bueno, fíjate, en teoría, y especialmente el sector de colegios privados, que es al cual tú perteneces, estás dirigiendo en la asociación, al igual que todas las empresas, deberían de contar con lo que llamamos un plan de contingencia, y en especial un plan de contingencia de liquidez. Si bien es cierto que eso en teoría es lo que todas las empresas deberían tener, también es cierto que hay muchas empresas que consideran que momentos como este nunca van a llegar o que situaciones como una pandemia mundial nunca se van a presentar. Y siempre nos preparamos para cosas más normales como un terremoto, como poder subir los sistemas, pero cuando es algo que afecta mundialmente, o sea, ¿cómo resolvemos la parte de la finanza cuando todo se paraliza? La realidad es que en estos momentos es muy importante contar con lo que se llama un fondo de emergencia, que es lo que muchas personas de manera individual y empresas deberían tener. Un fondo de emergencia no es más que esa parte que se destina de los ahorros para situaciones específicamente como estas, como indicaba Alejandro Fernández. Una cosa es ahorrar para para proyectos específicos o para el futuro, y otra cosa es tú tener un fondo de emergencia que te pueda cubrir un periodo que va mínimo de 90 días a 6 meses en situaciones como esta. Un fondo de emergencia te sirve para situaciones cuando te quedas sin trabajo, para empresas cuando tienen alguna situación legal, alguna coyuntura, para proyectos específicos y para este caso. Realmente las medidas que ha tomado la Junta Monetaria de cara al sistema financiero han sido muy apropiadas, han sido bien acogidas, pero las personas tienen que darle la lectura correcta. Yo creo que este es un momento para que el que no contaba con un plan de contingencia, el que no había considerado que esta situación podía ocurrir, no miremos ya hacia atrás lo que no se hizo, sino qué debemos hacer para ser preventivos, para poder mitigar los riesgos que estas situaciones representan para las empresas y cómo de cara al futuro nosotros podemos tomar medidas que en momentos como este nos puedan acompañar y solucionar situaciones de suspensión de empleos, situaciones de iliquidez en las empresas, pero gracias a Dios contamos, como te dije, con medidas que ha tomado la Junta Monetaria y el Banco Central que van a o están todavía tomando y van a mitigar, a tratar de mitigar ese impacto económico que van a sufrir la mayor cantidad de los sectores en la economía Y dominicana y en el cuando tú mundo. llamas sobre todo eso en el mundo, porque no es solamente que lo estamos pasando aquí. ¿Y Uh cuáles -huh. son esas medidas? O yo me imagino que quizás no todas, pero mencionarnos algunas de las medidas que ha tomado la Junta Monetaria que sean favorables para el marco del empresariado, ¿no? Bueno, lo primero es que ya ha tirado varias resoluciones y de hecho el gobernador del Banco Central en el día de hoy también anunció que va a extender nuevas medidas que van a favorecer específicamente al sector de MIPIMES. Pero dentro de las que se han tomado muy importantes es poder que el sector financiero cuente con la liquidez necesaria para hacer frente en un mercado que se paraliza y que entra en crisis en estos momentos. De manera individual, tanto para las personas como para las empresas, se han proporcionado, cada entidad financiera ha tomado dentro de ese marco que ha emitido la Junta Monetaria medidas particulares, de acuerdo a su perfil de riesgo, de acuerdo a su tamaño. Y te menciono algunas. Específicamente en el área de los préstamos se liberaron fondos de encaje legal, los cuales para esta ocasión tienen una tasa de un 8%, a los cuales pueden acceder
tanto la parte comercial como la parte de sectores productivos y la parte de lo que llamamos retail o consumo. Esto es un préstamo 8 años, a un 8%, a un año hasta el 31 de marzo del año que viene. Otra de las medidas importantes y que van directamente atadas a lo que es la morosidad en el sector financiero, cosa que las personas le temen mucho porque eso afecta directamente tu buro de crédito, es el hecho de que se mantenga la calificación de riesgo, la clasificación de riesgo que se tenía al 29 de febrero. ¿Qué indica eso? Que si una persona en ese momento se encontraba al día en su crédito o una empresa y estaba en categoría A, pues durante los próximos 3 meses se va a mantener esa categoría. Las calificaciones se frisan. Eso Aunque quiere yo decir no que pague. aunque tú no pagues. ¿Qué implica eso? Que tú no vas a ver tu buró afectado porque la calificación que se reporta a la superintendencia de banco va a ser la misma que tenías al 29 de febrero. ¿Ok? Ok, o sea que quiere decir Esa es que una de se las medidas. frisa. Ok. Además de el acceso a esos fondos con una tasa fija de un 8%, que son los fondos de encaje legal. Luego está la medida que, como te comenté, anunciaba el gobernador del Banco Central en el día de hoy, que va a estar más dirigida a las MIPYMES. Dentro de las demás medidas que han tomado ya las entidades financieras particularmente, se encuentra no el descargo, no el no pago de las cuotas, sino el aplazamiento de las mismas. Y eso es importante que la gente lo entienda como realmente es. Las entidades no están diciendo que tú no vas a pagar esas 3 cuotas durante 2 meses o 3 meses, que son es el periodo de tiempo que han determinado las entidades financieras, sino que van a permitir diferir ese pago de estos 2 meses o estos 3 meses, lo cual luego se te recalcularán por el tiempo que reste de tu préstamo o se colocarán al final, depende de la modalidad que decidan las entidades bancarias. Pero la realidad es que es importante que las personas entiendan que no es que se están eliminando 3 cuotas de sus préstamos, ¿ok? Ok, eso es importante, sí, porque se piensa, bueno, me quitaron 3 cuotas, ya no tengo ese Exacto. problema. Y en este periodo de tiempo donde se me dice, te voy a diferir esas cuotas, ya sea al término o a un prorrateo, ¿eso me está generando intereses esos días de compás de espera? ¿O están liberados de intereses? Bueno, hay muchas entidades que eliminaron la mora porque evidentemente no van a presentar los pagos. Hay otras entidades que lo que decidieron fue aplicarle ese diferimiento a su cartera de crédito completa, es decir, al final de tú no vas a terminar en el momento en que tenías originalmente programado, sino 3 meses después o 2 meses después. ¿Ok? Entonces te dan estos 3 meses de gracia. Se puede manejar así, como se manejan facilidades normales, que tú tienes, tú pides 6 meses de gracia, 3 meses de gracia, entonces eso no te genera intereses. Ok, Las moras están entiendo. eliminadas. De hecho, ya las entidades bancarias están remitiendo los estados financieros, en el caso de las tarjetas de crédito, sin la mora y sin pago mínimo, que han sido otra de las medidas que se han tomado para poder ayudar y contribuir en este momento de crisis, pero que además es un momento que ha generado mucho estrés a la familia dominicana, porque hay muchos que se han visto afectados por la incertidumbre de no poder continuar en su trabajo. Y evidentemente, si tú no estás trabajando y tú no tienes un seguro que te cubra esa situación, que ya muchos préstamos tienen ese tipo de seguro, pues tú no tienes con qué pagar. Entonces tú tienes que cubrir necesidades básicas, tú estás en cuarentena, o sea, tú tienes que comer, que proveer a tu familia. Entonces yo creo que las medidas han sido muy acertadas en estos momentos y que se van a seguir tomando otras y que la banca se ha volcado en general a poder buscar la manera de cómo contribuir de la manera más positiva y más factible para que todos los clientes puedan sentirse en estos momentos un poco aliviados en cuanto a la carga Ok. financiera. Y entonces, con relación a las tarjetas de créditos, ¿qué medidas se han tomado?
Bueno, como te comenté, se han eliminado las moras, muchas entidades han eliminado los pagos mínimos, otras entidades te han movido los próximos 3 meses de pago mínimo y te lo ponen para dentro de 90 días. Han disminuido comisiones en tarjeta de crédito, de avance de efectivo, de retiro, en los cajeros. Esos carguitos que al final del día la gente no lo percibe, pero que sí tienen un efecto en tu carga financiera. Ok, es como una especie de ayuda en la logística para poder realmente operar y seguirse manejando. Tú hablabas hace un momento sobre, bueno, si tienes tu plan de contingencia, si tienes tus ahorros, pues nada, es el momento de romper el cochinito y sacar los ahorros, ¿no? Para poder, como decía hace un momento una persona en una reunión que ella estaba, decía, bueno, yo tengo que sacar mis ahorros para sobrevivir y poder continuar. Este es el momento de usarlos. Pero ¿qué pasa si yo no tengo ahorros? Culturalmente, no somos muy de ahorrar. Entonces, ¿qué pasa? Yo que tengo una pequeña empresa, que soy una emprendedora, que puse mi institución educativa, empecé con mi vocación, o tengo un preescolar, tengo 5, 6, 7, 8 años, o hasta 15, ¿no? Porque todavía sigue siendo una empresa joven. ¿Qué debo de hacer en este momento? ¿Cómo tengo que manejarme principalmente ante una entidad bancaria? ¿Cómo voy y le digo a un banco, mira, yo no tengo ahorros, ayúdame? Bueno, la realidad es que, como te decía al principio, se debe contar con un plan de contingencia de liquidez. ¿Qué significa eso? Sobre todo ese sector de mediana y pequeña empresa, en el momento en que puede acceder a un crédito, debería poder contar con el crédito y tenerlo disponible. Es decir, tener líneas de crédito aprobadas para en momentos como este poder contar con esa liquidez. Las líneas de crédito son un poco, diríamos, tienen una carga financiera para empresas pequeñas, para no decirte llanamente que son caras, pero sí son caras. Pero en realidad Camaleónicas son. Son la loninas, son realidad loninas. la verdad es que tú deberías contar con tener líneas de crédito aprobadas que en situaciones como esta puedas hacer uso de esa liquidez. Si no la tienes, es momento para tú, como empresa, sentarte y armar un plan de contingencia de liquidez de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que ver no solo la parte de los ingresos, sino también los gastos. ¿Cuáles cosas de mis gastos fijos, cuáles cosas yo puedo reducir y llevarlas al mínimo? Porque en estos momentos la producción no está al mismo nivel y muchas no van a estar porque simplemente van a paralizarse. Entonces, ¿cuáles cosas son aquellas que yo puedo del lado del gasto reducirlas? Y del lado del ingreso hay muchas empresas que están abocadas a tratar hasta el final de no suspender al empleado. ¿Por qué? Porque es un asunto de solidaridad en una situación como esta. Entonces, como te comenté, hay fondos a bajo costo a los cuales, que son los del encaje legal, pueden acceder y acercarse a las entidades bancarias con las que normalmente tienen relaciones. Aunque tú no tengas ahorro, eso no quiere decir que tú no seas sujeto de crédito. Tú eres sujeto de crédito por uno, la capacidad de pago que tú tengas, y eso es independientemente del ahorro, y tu historial de pago. Entonces, lo que se evalúan son los estados financieros que tengan las empresas y si ha tenido facilidades anteriormente crediticias, cómo ha sido su comportamiento de pago. Entonces, esas son básicamente las dos variables que se consideran al momento de poder acceder a una facilidad. Una empresa que haya mantenido un buen histórico en el buró de crédito, un buen comportamiento de pago y que además cuente con unos estados que le permitan acceder en estos momentos a una línea de crédito, no va a tener ningún problema en hacerlo. Sí, los bancos están dando prioridad a aquellos sectores que se han visto más afectados, sectores como el turismo, sectores como el entretenimiento, sectores y todos aquellos, porque uno menciona lo más grande, pero hay todo un mundo de mediana y pequeña empresa que se desprenden de esos sectores y que viven de que esos grandes funcionen, que son los famosos proveedores. ¿Ok? Entonces, sí. Eso es básicamente lo que yo recomendaría, acercarse a las entidades financieras con las que normalmente trabajan y poder
acceder a una facilidad crediticia en estos momentos donde las condiciones son propicias para eso y se están haciendo concesiones que le permiten a las que quizá en otro momento no podían poder acceder ahora. Y una pregunta, para yo acceder a los fondos del encaje legal, ¿tengo que ser obligatoriamente una sociedad comercial debidamente constituida o yo como persona física que tengo mi negocio, estoy registrada en la DGI, pago mis impuestos, en vez de hacer un IR2, hago un IR1, yo califico para los fondos del encaje legal? Claro que sí. Los fondos del encaje legal son para préstamos de consumo, para préstamos comerciales, para préstamos de empresa y para préstamos destinados a sectores productivos. Tú entrarías, o el ejemplo que me indicas, son los famosos profesionales independientes. Si tú tienes toda tu información financiera al día y ya tú has sido sujeto de crédito anteriormente, es como tomar otra facilidad. Los fondos de encaje, la única diferencia que tienen es que la tasa es fija y tienen unos destinos específicos y a veces para algunos sectores particulares para los cuales esos fondos deben ser destinados. Pero si tú eres un profesional independiente, un abogado, un médico, un dentista, un odontólogo, todos esos profesionales que trabajan de manera independiente y no son empleados, si pueden demostrar su capacidad de pago y tienen buen histórico, no tienen ningún problema en acceder. De hecho, los fondos, esos son parte de los sectores muy afectados en estos momentos porque muchos están paralizados con todas las empresas que han tenido que cerrar. Sí, mira, nosotros como AINEP, nosotros como sector hemos sido sumamente afectados, ¿no? En el momento en que se cierran las puertas de los planteles escolares y se pasa de la modalidad presencial a la modalidad no presencial virtual, pues automáticamente sentimos pues una baja en, en, en nosotros, obviamente en los ingresos que percibimos en base al presupuesto de los pagos de cuotas mensuales, porque realmente solamente entre un 3 y un 5% es que recibe el pago de la anualidad. No, lo más común en nuestro sector es el pago mensual, ¿no? Entonces, nosotros hemos sentido como tal una baja. Hicimos una solicitud al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que preside la Comisión de Estado de Emergencia que creó el presidente, la Comisión de Alto Nivel, y nosotros le solicitábamos que se liberaran unos fondos del encaje legal para poder accesar a préstamos blandos. ¿Hasta qué punto nosotros como sector productivo de la economía pudiéramos tener algún tipo de concesión específica para el sector? Bueno, es que ustedes entran, ustedes son entidades sujetas de crédito dentro de esos fondos que ya fueron liberados de encaje legal. La realidad es que los colegios son no pudiéramos empresas tener una privadas. concesión especial. Ajá. Ya eso depende de una decisión a ese nivel. Porque así como ustedes, hay muchísimos otros sectores que también se ven afectados, entonces tendrían que hacer concesiones para muchos sectores, pero eso ya es una decisión al nivel del cual ustedes la solicitaron. Sin embargo, los fondos que están disponibles ahora, ustedes son como empresas privadas que son los colegios, sujetos de crédito y pueden accesar a ellos. Durante años siempre yo he escuchado que para las entidades bancarias, nosotros los colegios somos considerados empresas de alto riesgo por la labor social que realizamos. ¿Esto es cierto? Yo no he percibido eso y te diré que yo tengo 20 años en el sector. No he tenido esa percepción y trabajo en el área de riesgo, que es donde, y pertenezco a los comités de crédito, que es donde se revisan las solicitudes y las facilidades, y he visto muchísimos colegios pasar, y de hecho los colegios han pagado muy bien. O sea que si esa es una percepción que tienen ustedes de cara al sector o que se tiene de que el sector tiene esa percepción respecto a los colegios como empresa privada, te diré que de mi parte ni la he escuchado ni la he visto así en ninguna de las entidades en las cuales he trabajado. Eso es importante saberlo porque siempre se ha establecido así. Pregunta a Manuel, ¿están los bancos abiertos a tomar como garantía los inmuebles del centro educativo para préstamos?
Te diré que en situaciones normales se toman. Yo he aprobado facilidades en las cuales sí los planteles o cualquier otro activo del cual sea poseedor el colegio o sus accionistas se pueden aceptar como garantía. Pero entonces ¿puedo ser uno de los dos o tiene que ser que yo ponga la propiedad del colegio en garantía y entonces uno de los accionistas ser su garante solidario o puede tener su independencia el colegio como tal en la operación? Ambas lo pueden hacer, con eso no hay ningún problema. Ahora, cuando estamos hablando de préstamos para capital de trabajo, que son préstamos comerciales, si un colegio, bueno, que esos son los que pueden tomar, porque capital de trabajo tú quieres construir un plantel, caería dentro de la misma modalidad. Ok. Aquí nos preguntan, tengo entendido que las empresas de servicios no están incluidas en los fondos del encaje legal. Las empresas de servicios no, como tal. Recuerden que eso es muy general. Se ponen comerciales, se ponen consumo, se ponen pymes y se ponen sectores productivos. Dentro del sector comercial entran aquellos famosos empleados independientes. Las empresas de servicio, ¿qué sucede? Que si tú eres, por ejemplo, tú lo que das asesoría, y tú estás solicitando capital de trabajo en estos momentos, lo que te van a solicitar es una justificación, porque una empresa de asesoría, al menos que tú vayas a alquilar un local, que tú vayas, ¿tú entiendes? Como te piden todas las entidades financieras, justificar el destino, porque el destino es lo que determina la calificación, o sea, la clasificación de esa facilidad crediticia, si es comercial, si va a ser de consumo, si va... Esa persona se refiere a servicios educativos en específico. Claro, es que vamos a ver, no nos confundamos. Los colegios son empresas privadas, los colegios no son ONG, No, son para empresas nada. de servicio. Entonces son una empresa privada legalmente constituida y como tal se tratan. En estos momentos, todo el que califica va a acceder a una facilidad crediticia. Punto. Y el colegio es una empresa privada. El colegio no es una empresa, para que no nos confundamos, porque no quieran decir servicio, es una empresa privada. Como yo tener un bufete de abogados, una empresa privada. Todas las Okay. empresas, vuelvo y le digo, que tengan la capacidad de pago y que tengan el histórico pueden acceder a las facilidades del encaje, siempre y cuando los fondos todavía las entidades financieras lo tengan disponible, porque eso salió hace 2 semanas, lo del encaje legal. Y esos Okay. fondos, por las características que tienen, rápidamente las empresas y las personas se acercan a sus entidades financieras para solicitarlos. La persona que preguntaba dice que su entidad es una ONG. ¿Hay un trato diferente para las ONG poder accesar a los fondos de el encaje legal? Eh, no hay nada específico dentro de la circular emitida por el Banco Central. Tendría que verse según el departamento de crédito que la evalúe, pero en teoría no debe haber diferencia y pueden Ujú. acceder a los fondos también. Ok, una pregunta. Ahora mismo que hay tantas personas que se han quedado sin los empleos y otro tipo, ¿no? Están suspendidos, ¿no? ¿Existe algún tipo de facilidad económica, algún préstamo que se pudiera gestionar en el marco para pagar la colegiatura, por ejemplo? Pregunta José. Dos cosas, dos cosas. Ujú. Si esa es la última pregunta, está ahí, que estoy viendo. Muchos padres han sido suspendidos y no cuentan con liquidez. Esa es la pregunta. Sí, esa es. Para poder realizar los pagos habituales. ¿Qué facilidades están brindando los bancos para estos préstamos personales? Hay varias cosas. Número uno, comenté al inicio que existe algo que se llama seguro para el desempleo, que normalmente ya los bancos lo incluyen dentro de los préstamos personales para situaciones como esta, en la que las personas se quedan sin empleo, le cubra según la cláusula de cada aseguradora, pero normalmente son 90 días y pueda continuarse con ellos percibiendo el pago de la facilidad, porque el seguro lo cubre. Uno. Dos, dentro de las medidas que también se tomaron
que tomó la Junta Monetaria están las reestructuraciones. ¿Qué es una reestructuración? Una renegociación de una facilidad, son dos cosas distintas, pero la reestructuración es que tú te encuentres en una situación difícil y no puedas cumplir con tu pago. Entonces, te van a cambiar las condiciones originalmente pactadas, en donde vas a acceder a una tasa distinta, vas a acceder a un tiempo diferente al que habías pactado porque tienes una situación que en este momento no te permite cumplir con eso. Y la otra, que es la que ya han tomado las entidades financieras, es aplazar por un periodo de 90 días, ahora en principio, esas cuotas, o sea, esa carga financiera, aplazársela al dominicano y encima le han quitado la mora, le han eliminado el pago mínimo. El pago mínimo en tarjeta es una carga financiera muy alta dentro de los compromisos que tienen todas las familias. ¿Por qué? Porque, y más en este caso, si tú te fijas y sales a los supermercados, espero que tú no vayas mucho, pero lo que hemos tenido que salir a trabajar o tener que ir al súper, están llenos. La gente ha hecho uso de su tarjeta de crédito y los pagos mínimos es una carga que lo que hubiese sucedido es que ahora muchas personas iban a tener que hacer esos pagos mínimos y están, como indican ahí, suspendidos. Entonces, esas son medidas que en el transcurrir de estos 3 meses es que las personas van a empezar a ver esa descarga en su carga financiera. ¿Qué tiempo tú entiendes más o menos que se pudiera volver a estabilizar la economía, ¿no? Volver nuevamente a tomar su ritmo. Bueno, hay muchos informes que se han hecho al respecto, tanto a nivel local como a nivel global. Y se habla de un periodo que va desde 6, 7, 9 meses hasta un año o más, dependiendo los sectores, dependiendo las economías. En el caso de nosotros, yo entiendo que 9 meses, un año. Antes de ahí yo no veo un cambio en la curva, una recuperación real, porque la realidad es que si tú te fijas en sectores como el turismo ahora mismo, ¿de qué depende? De la confianza, y la confianza es percepción. Entonces, para que las personas nuevamente puedan tener confianza en trasladarse de un país a otro, sí, debe haber pasado todo esto de la situación del COVID y darle ese chance al mundo a que vuelva otra vez a subir y a tener esa confianza, que cuesta mucho recuperarla. Ese es el problema mayor que yo veo en el caso específicamente del sector turismo, que representa una parte importante de la economía dominicana. Sí, eso es un tema. Y entonces en estos tiempos, ¿qué rol jugará entonces las entidades bancarias? ¿Tendremos que tenerlas de muletas, por llamarle de una forma? No, las entidades bancarias son aliadas. Las entidades bancarias somos aliadas de aliadas todos los estratégicas, ¿verdad? Somos aliados estratégicos. Claro que sí. De hecho, han sido las que han tomado la batuta en esta situación, junto con todas las medidas que se han tomado a nivel del país. O sea, si no se toman a tiempo y no se hubiesen tomado esa cantidad de medidas y que se van a seguir tomando otras en el sector bancario, es muy difícil mantener una estabilidad lo más normal posible para el funcionamiento continuo del día a día de las personas. Y dime algo, en el caso de que ya yo como institución educativa resulta, nadie sabía que esto iba a pasar y el año pasado cogí un mega préstamo y construí un edificio, construí un salón de computador, bueno, nada, me metí en innovación hasta aquí. Ahora, cabe la posibilidad, no te digo en este interín de cuarentena, porque ya en el interín de la cuarentena se están tomando un tipo de medidas. Ahora, cuando ya volvamos al ejercicio de que se levanta la cuarentena y empezamos poquito a poquito a andar, quizás esos 90, 40, 50 mil pesos a los cuales yo me pude comprometer hace 6, 7 meses, hoy ya no puedo, porque mis ingresos se vieron altamente afectados y ya todo volvió otra vez a su ritmo. ¿Habrá la posibilidad entonces de entrar a los procesos de lo que tú hablabas de la reestructuración o renegociación? Que me gustaría que nos explicaras la diferencia entre reestructurar un préstamo, renegociar
y si ese marco será el que, con lo que nos podremos encontrar al momento del levantamiento de esta cuarentena. Mira, la reestructuración es algo que ya está dentro de las medidas, ¿ok? Y de hecho se modificó temporalmente cómo se aplica la reestructuración en la norma bancaria. Se está considerando no mover la calificación. Cuando tú haces una reestructuración, primero, lo básico es que la facilidad tiene que estar vencida. O sea, debe ser una facilidad ya vencida para entonces tú reestructurar y cambiar condiciones originalmente pactadas. Una renovación es que tú te acerques con una facilidad que todavía está vigente y renegocies la deuda con la entidad. En el caso de las reestructuraciones, dentro de las medidas que se tomaron, es que, y eso está establecido en el REA, que es el Reglamento de Evaluación de Activos, lo que te indica es que cuando tú reestructuras, tú tienes que hacer 3 cuotas consecutivas para poder mejorar la calificación. Cuando tú reestructuras, sea un préstamo comercial, un préstamo de consumo, un hipotecario, tu calificación, calificación de riesgo cambia de categoría. Si, por ejemplo, tú eras B, tú entras en C, si eres comercial. Si tú haces 3 pagos consecutivos, puedes ir mejorando en una calificación. Esas combinaciones fueron detenidas temporalmente dentro del marco de las medidas que se han tomado. Y evidentemente cuando esto pase, va a haber un acercamiento muy estrecho, por eso te comenté en principio que las entidades financieras son aliadas, somos aliados estratégicos y aliados financieros, somos compañeros y queremos guiar a las personas y a las empresas para que puedan manejar su finanza de la mejor manera. Ni a las empresas le conviene tener un mal manejo y a las entidades bancarias tampoco porque se ven afectadas. Entonces, va a haber un proceso de grandes renegociaciones porque evidentemente la realidad después del COVID y en la economía va a ser distinta. Lo que tú habías presupuestado a principio de año y los compromisos que hiciste antes del COVID, tu realidad para tú enfrentarlos después del COVID puede ser que sea muy diferente. Entonces, en función de eso, deben venir acercamientos entre los clientes y las entidades financieras, renegociaciones, reestructuraciones, renovaciones de líneas de crédito, muchas tenían vencimiento en este periodo o tienen vencimiento a final de año y simplemente se van a renovar. No va a haber capital para saldarlas. Ya entiendo. O sea que habría que parar un poquito más adelante. Una pregunta, Jennifer. ¿Los fondos del encaje legal se agotan? Los que se han dispuesto ahora. Sí, es por un monto específico, que fueron 50, lo llevaron a 50,000 millones de pesos y se asignan por entidad. Cada entidad tiene una asignación en función de su cuenta de encaje legal en el Banco Central. Cada entidad, el Banco Central le manda una comunicación y le indica cuántos fondos para encaje legal tiene disponible. Una vez esos fondos son liberados y las entidades lo colocan, se agotan. Por eso te expliqué, hace 2 semanas que se liberaron esos fondos y las empresas que se acercaron de primero, las personas que se acercaron de primero, son los primeros que van a disfrutar de esos fondos, porque cuando se agota la asignación, ya las entidades pueden seguir dando facilidades crediticias, pero no bajo esa modalidad. Preguntan, Jennifer, ¿qué tiempo se toma acceder a estos fondos? ¿Qué tiempo se toma un proceso bancario para tú disponer de esos recursos? Y segundo, en el hipotético caso de que los fondos te son aprobados, ¿tienes que obligatoriamente utilizarlos o puedes tener la línea ahí aprobada y en el momento que te haga falta, y si no te hace falta, pues nunca la usaste, o estás obligado a utilizar los fondos para no perder la facilidad? Ok, 2 cosas. La primera es que el tiempo va a depender del proceso para la aprobación del crédito que tenga establecida cada entidad financiera. Algunas son más rápidas, otras toman más tiempo, pero en teoría, si tú, por ejemplo, ya eres cliente, tú estás predepurado, ya toda la información tuya está en la entidad bancaria, ese debería ser un cliente cuyo desembolso proceda con mucha más agilidad.
a un cliente que es nuevo, que la entidad tiene que hacer el conozca a su cliente, que tiene que hacer todo el proceso de depurar al cliente, de evaluarlo en términos de capacidad de pago. Ese proceso, que es un proceso normal, depende de cómo lo tenga establecido cada entidad financiera. Segundo, los fondos deben utilizarse, porque los fondos deben ser pagados a más tardar el 31 de marzo, es decir, que las entidades financieras tienen que haberlo recibido el pago y haber depuesto todos esos fondos en su cuenta de encaje legal al Banco Central, al 31 de marzo del 2021. Se pueden dar como líneas de crédito, es decir, con capital a vencimiento y pago de intereses mensuales, pero se hace el desembolso. Ok. Preguntan, si una institución, dicen, si una institución ya ha tomado el fondo del encaje legal 1 o 2 años antes de esta pandemia, ¿es renegociable ese monto de crédito? Es decir, ¿yo puedo utilizar ahora los recursos del fondo para renegociar otro compromiso financiero? No. Una de las cláusulas principales o de las características que normalmente tienen estos fondos especiales, que son fondos de encaje legal, es que no son para préstamos nuevos. No pueden ser utilizados para pagar deudas que ya tú tengas en entidades, en la entidad financiera. Okay, no son para consolidar deuda. Okay. También preguntan, ¿un préstamo hipotecario desembolsado en marzo se puede reestructurar o renegociar dada la situación para aprovechar los fondos del encaje legal de marzo? Bueno, ya ella acaba ahora mismo de contestar que no se pueden utilizar los fondos del encaje legal para renegociar o reestructurar deudas antiguas, sino que tiene que ser capital de trabajo para poderlo implementar son ahora fondos en estos momentos. Son préstamos nuevos. ¿Y esos préstamos necesitan algún tipo de garantía o no necesitan garantía para ser desembolsados? No necesitan garantía para ser desembolsados, pero vuelvo y te digo, depende de la evaluación de crédito que haga cada entidad. Yo no te puedo decir todas las entidades lo van a dar sin pedir ningún colateral, porque los fondos están disponibles, pero la evaluación del deudor sigue siendo la misma, que tú tengas capacidad para pagar y que tú tengas buen histórico de pago. Puede ser que en estos momentos la capacidad no esté muy buena y se pida un garante solidario o se solicite una garantía real. Entiendo, eso es un criterio muy discrecional de las diferentes entidades bancarias. O sea que lo más recomendable es que usted se acerque a su banco, ¿no? Y se pueda conversar con ellos con relación a qué se puede o no se puede hacer, ¿no? Aquí me llegó compañía. Entonces, eso es un tema importante. Jennifer, ¿cómo prepararnos? ¿Cómo prepararnos para el siguiente año dentro del marco económico? ¿Y cómo entonces pensar en la posibilidad de un nuevo plan? Porque la verdad es que el mundo cambió y ha cambiado en todas sus áreas. Nos ha cambiado en las finanzas. ¿Cómo prepararnos? ¿Qué debemos hacer? Danos 3 recomendaciones para nosotros a partir de ahora empezar, ¿no? Dentro de este escenario, ya no hice ahorros, no tengo educación financiera. Alguien decía un comentario súper importante que creo que esto es un momento también para pensar en educarnos financieramente desde la edad escolar. Pero bueno, nada, no lo tengo. Ya no puedo salir a llorar lo que no tengo. Danos 3 recomendaciones que nosotros podemos empezar a implementar a partir de ahora. Bueno, te diría que una de las que tú mencionas, que te iba a comentar, es la educación financiera. A partir de ahora yo creo que la gente va a ser más consciente y le va a dar mayor importancia a estar educado financieramente. No solo para entender cómo funciona el sistema, sino para poder manejar sus finanzas de la manera más eficiente posible a la realidad de cada quien. 1. 2, sentarse a hacer un presupuesto. Hay que hacer un presupuesto porque tus gastos, en vista de que tus ingresos se van a modificar, tus gastos deben cambiar. La persona en general, no solo los dominicanos, el mundo, debe sentarse y priorizar. ¿Cuáles son las cosas en las que yo realmente debo estar gastando dinero? Porque este momento nos ha demostrado que de nada te sirve tener el dinero o no tenerlo. En este momento todos hemos sido igual. Tú puedes tener dinero y no tener la prueba. Tú puedes tener el dinero y tener la enfermedad. Y puedes no tenerlo y pasarte lo mismo. Pero yo creo que el presupuesto es
vital sentarse y decir a partir de ahora hacer proyectos, cuáles son las cosas, contando con la realidad de los ingresos que tú tengas, en cuáles yo voy a tener gastos. Y vital, crear un fondo de emergencia. Las administradoras de fondos de inversión son ideales porque tienen lo que se llama Money Market, nosotros tenemos uno, que son, y no estoy haciendo publicidad, sino explicando, son fondos que se manejan muy parecidos a las cuentas de ahorro, pero con una tasa un poco mayor, porque el manejo del portafolio le permite con la volatilidad brindar esa tasa. El fondo de emergencia debe crearse, y si dentro de todo eso usted decide va a hacer entiende que dentro de su presupuesto debe dedicar unos fondos para el ahorro, ha aprendido la lección. Tremendo mensaje, porque realmente no nos educamos, vivimos muy el día a día y sobre todo el tema de trabajar con presupuestos, ¿no? A veces los presupuestos los hacemos y se quedan engavetados en el mismo documento de Excel donde yo hice el presupuesto, porque resulta que llegó un programa chulísimo para los niños que me encanta, entonces yo debo de comprar ese programa y después resulta que llegó tal cosa que me parece muy apropiada y cuando vengo a ver hace rato que el presupuesto se fue y no lo apliqué, ¿no? Entonces no solamente tenemos que hacerlo, sino también implementarlo, respetarlo en el día a día de la operación y tener, pues obviamente esa parte que tú hablas de un plan de contingencia, un plan ante las situaciones que nos puedan pasar. Un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia y también la parte relacionada incluso hasta en lo que hablabas del seguro, tener un seguro ante los posibles escenarios de un desempleo, ante los posibles escenarios de un incumplimiento de pago. Y una pregunta, Jennifer, ¿hasta qué punto pudiera quizás nosotros como sector educativo conversar con ustedes la posibilidad de crear algún tipo de propuesta financiera para los padres poder cubrir el costo de la colegiatura? Porque tú lo mencionabas, esto es un ciclo, esto es un círculo, esto es una cadena, ¿no? Nosotros como entidades educativas tenemos los puestos de trabajo de nuestros maestros que sus familias dependen de esos ingresos. Tenemos nuestros costos operativos de préstamos, tenemos nuestros costos operativos de gastos fijos, obviamente, que están ahí. Y muchas veces las personas no lo ven y vemos que las personas hablan muy a la ligera de reducción de colegiatura o de eliminar estos pagos y no se van al trasfondo de que también hemos asumido una serie de compromisos y de cargas con los presupuestos o con las ideas, ¿no? De presupuesto de los ingresos que tenemos que percibir por parte de los costos. Entonces, imagínate tú, es un poco cuesta arriba tú en un momento determinado suspender totalmente la docencia porque no tengas los recursos, pues sacas a toda tu empleomanía, tienes un grupo de personas desempleadas, ¿no? Y también un grupo de estudiantes que están perdiendo las clases. Y es importante también que las personas tengan conocimiento de que aunque no estamos en los planteles, estamos dando la docencia, estamos prestando el servicio. Entonces, ya se aproxima otro año escolar. Sentarse y decir, bueno, ¿qué proyecto pudiéramos crear en conjunto? Digo en conjunto porque tú representas a una institución que a Inés le ha dado mucho apoyo, como es JMM Bank, que por 2 años consecutivos nos estuvieron apoyando, la persona de Virginia, tuya, y de verdad que nos sentimos sumamente complacidos y agradecidos con el apoyo que siempre hemos recibido de parte de ustedes. La posibilidad de crear algún tipo de proyecto, algún tipo de producto en conjunto que pueda ser, como tú mismo decías, un producto solidario, pero ya tripartito, familia, colegio, entidad bancaria. ¿Qué te parece eso? Bueno, mira, respecto a todo lo que mencionas, número uno, es importante que la gente entienda, y lo he repetido varias veces en esta conversación, los colegios son una empresa privada y como tal deben manejarse. Y asimismo todos los padres debemos verlo. Es una empresa. Yo no puedo ir donde un empresario a decirle, yo necesito que tú me bajes los costos porque yo entiendo que es muy caro lo que te estoy pagando, tú eres un proveedor mío. Exactamente lo mismo. La diferencia es que como los papás lo pagamos por la educación de los hijos, entonces siempre esa carga queremos reducirla. Pero la realidad es que son empresas privadas y funcionan exactamente igual que cualquier otra. Y número dos, respecto a lo que mencionas, nosotros allá en JMB estamos muy abiertos
poder entrar en una conversación, y creo que eso debería hacerlo desde AINEC, poder sentarse con el sector financiero y que se creen programas para el financiamiento de la matriculación de los niños anualmente. Y te explico una razón muy sencilla. La cantidad de préstamos personales que se aprueban a principio de año y luego que se aprueban a principio de año, a final de año, para las colegiaturas son muy altos, o sea, en cantidad. Y obviamente en los montos dependiendo de los colegios. Lo que te indica que los padres están tomando las facilidades, pero si se logra llegar a un acuerdo, como tú indicas, entre todas las partes, creando un programa especial, con unas tasas pensadas para poder cubrir esa necesidad, con unos plazos, y se crea todo un programa para eso. Creo que eso va a estar en beneficio tanto de los padres como de los colegios, evidentemente, de las entidades financieras. Bueno, ya tú sabes que tú tienes ese compromiso y te vamos a poner otro compromiso Claro. también. Yo entiendo que sería muy interesante lograr hacer algún tipo de taller donde tú nos enseñaras esos 3 puntos vitales de los cuales tú hablabas, hacer el presupuesto para poder hacer Okay. un presupuesto real, porque también se hace un presupuesto con partidas a veces tan irreales, tan inalcanzables, que también por eso no lo podemos como tal alcanzar. Sí, exacto. Crear, ¿entiendes? Aterrizarlo, crear cómo podemos hacer nuestro plan de contingencia, cómo podemos hacer nuestro fondo de emergencia para, por pequeñito que sea, en todo momento hay que sacar un pequeño, una pequeña partida, ¿no? Entonces, Sí, contar con esos aspectos, yo creo que ahora mismo serían de gran valor, porque la verdad es que a nosotros, yo entiendo lo de los demás sectores y no lo pongo para nada en duda, sin embargo, para nosotros ha sido muy cuesta arriba este proceso por la drástica reducción de nuestros ingresos y realmente entendemos la parte de lo que está sucediendo, pero se nos está volviendo casi imposible operar. Incluso hasta el momento, hasta hemos evaluado la posibilidad de que pudiéramos llegar a colapsar como sector educativo. Y por eso hacemos también muchas veces un llamado a las familias de que necesitamos que seamos solidarios en estos momentos, en ver cómo nos podemos apoyar unos con otros. ¿Tú me estás entendiendo? O sea que esos son claro. factores yo creo que muy, muy importante. También de saber todas estas facilidades que hay, estas medidas que han tomado los bancos, nos sirven de ayuda, nos sirven de apoyo, para nosotros también poder apalear la situación inesperada, ¿no? Saber cómo yo tengo una reducción por aquí, tengo otra reducción por allá, y poder ir manejando pues los diferentes procesos. Entonces ya para ir cerrando, no sé si tú quieras hacernos una última recomendación. Hola, Dafne. Bueno, primero, darte las gracias por la oportunidad, que cuentes conmigo para, ya el compromiso está hecho, para dar ese taller o esos talleres. Saben que AINEP cuenta conmigo y tú particularmente que eres mi amiga. Y yo diría que más que un consejo es que tratemos, número uno, de respetar las medidas que se han tomado ahora en la cuarentena, y que dentro de la parte financiera, que nos preocupemos por conocer cuáles son las facilidades que realmente están disponibles para cada uno de nosotros en las diferentes situaciones y en los diferentes sectores. Acérquense, yo los exhorto, a sus oficiales de negocios, a su entidad financiera, investiguen, traten dentro de lo posible, cuando esto pase, de tener acceso a educación financiera, y vamos todos a orar para que esto pronto pase y podamos volver a la normalidad. Yo creo que básicamente eso, y de nuevo gracias por la oportunidad. Bueno, gracias a ti, saludos a Luisina, de Loren, a todas estas chicas que nos están Ahí siguiendo. las veo. Y recuerden, sí, ahí están todas. Y nada, recuerden, Gertrudis, que aquí ven una cabecita, esa es Leonor, la que no la Sí. conocen, que se metió en el live. José Manuel, esto fue un live en vivo, ¿verdad? Bueno, buenas noches. Bye Bye bye. bye.